Hola, oyentes de Oberón. ¿Cómo están? Déjenos en los comentarios si están disfrutando de nuestros videos y desde dónde nos están acompañando. ¿Conocen o residen en Ciudad Juárez? Compartan su experiencia aquí abajo y no olviden dejar su like, porque vamos a comenzar a contar historias que ocurrieron allí. Ahora. Me llamo Emanuel y he sido sacerdote en Ciudad Juárez por poco más de 20 años. No entré al seminario a la edad en que la mayoría de los jóvenes lo hace. Mientras otros decidían desde la adolescencia que querían entregarse a la iglesia, yo tardé más en dar ese paso. Siempre me costó reconocer que lo hice después de haberme equivocado gravemente en mi vida, como si huir hacia la sotana pudiera borrar lo que había dejado atrás. Nunca lo confesé en voz alta, ni siquiera en el seminario, pero ese secreto me ha acompañado todos estos años como una sombra pegada a mi espalda. Juárez es una ciudad dura. Aquí el desierto se siente en la piel. El calor reseca la garganta y el viento levanta polvo que se mete por todas las rendijas. La frontera nunca duerme. Hay ruido de camiones, bocinas, música norteña saliendo de las cantinas, puestos de tacos en las esquinas y siempre alguien vendiendo algo en la calle. La parroquia donde sirvo está en un barrio popular, con casas de ladrillo sin pintar, techos de lámina y perros sueltos que ladran toda la noche. La gente aquí es sencilla, trabajadora, muy creyente, aunque la vida no les haya dado tregua. Mi rutina como sacerdote es estable. Las mañanas empiezan temprano con la misa de 7, luego las pláticas con los feligreses, las visitas a enfermos, y por la tarde, las confesiones. El confesionario es viejo, de madera oscura, con olor permanente a cera derretida y humedad. Es un mueble que ha visto pasar generaciones de fieles, y aunque cruje cuando uno se sienta, tiene algo de refugio y de cárcel al mismo tiempo. He escuchado tantas cosas ahí dentro que a veces siento que el dolor humano se ha impregnado en las paredes. Fue en ese lugar donde lo extraño comenzó. Al principio, pensé que era cansancio. Durante una confesión cualquiera, una señora mayor me contaba entre lágrimas que había discutido con su hija. Yo trataba de consolarla, pero de pronto juraría que escuché sus palabras repetidas, con un timbre distinto. Era una voz profunda, grave, como si viniera desde adentro de la madera misma. Se parecía a la voz de una mujer, pero distorsionada, como si alguien hablara a través de un vidrio grueso. La primera vez lo descarté. Pensé que quizás la señora había hablado más fuerte y el eco me confundió. Sin embargo, la sensación me dejó inquieto. Al salir del confesionario, caminé hasta la sacristía con un peso en el pecho, como si algo invisible se me hubiera quedado pegado. Los días siguientes, el fenómeno se repitió. Con cada penitente que entraba, yo comenzaba a tensarme, esperando que sucediera de nuevo. Y siempre pasaba lo mismo. La voz repetía, palabra por palabra, lo que el fiel confesaba, pero con un tono más bajo, arrastrando las sílabas, como si disfrutara en hacerlo sonar más oscuro. Yo trataba de ignorarlo, de concentrarme en mi labor, pero me era imposible no sudar frío dentro de ese espacio. Pronto empecé a sentir algo más. No era solo la voz. Había una sensación física, como de respiración cercana, justo detrás de mi oído. El aire se volvía más pesado y yo, por momentos, dudaba si el confesionario estaba realmente vacío aparte de mí y el feligrés. Llegué a imaginar que alguien se escondía en el otro lado de la cabina, pero al abrirla no había nadie más. No comenté nada con otros sacerdotes. ¿Cómo iba a hacerlo? Pensarían que estaba loco, que era estrés o incluso debilidad de fe. Así que decidí guardar silencio y observar, como si al hacerlo pudiera encontrar una explicación. Incluso empecé a quedarme en el confesionario en horas en que no había confesiones, solo para escuchar el silencio. Pero el silencio no era tal. Los crujidos de la madera sonaban más intensos, y había momentos en que me parecía distinguir un murmullo, algo que no alcanzaba a descifrar. Esa sensación empezó a perseguirme fuera del confesionario. Al caminar de regreso a la casa parroquial, en las noches, sentía pasos detrás de mí.
Al voltear, no había nadie, solo la calle polvorienta y las luces amarillas de los postes parpadeando. Dentro de mi cuarto, llegué a despertar de madrugada convencido de que alguien se había sentado en la silla junto a la cama. Nunca vi nada, pero el aire estaba impregnado de una presencia que me helaba la sangre. Al mismo tiempo, una incomodidad mayor empezó a crecer dentro de mí. Algo en esa voz tenía un matiz que no podía identificar, pero que me resultaba familiar de una forma que prefería no pensar demasiado. Me costaba aceptarlo, pero en el fondo temía que lo que escuchaba no fuera un eco cualquiera, sino un recordatorio de aquello que había hecho antes de ser sacerdote, de ese error que siempre traté de enterrar bajo años de servicio. Y aunque me resistía a darle un nombre, en el fondo de mi conciencia empezaba a sentirlo. Lo que me hablaba desde el confesionario no era cualquier voz. Era la voz de mi propio pasado, reclamando un lugar que yo me había negado a reconocer. Con el paso de las semanas, lo que al inicio parecía un simple eco se convirtió en una presencia constante. Ya no se trataba de un murmullo que podía atribuir al cansancio. La voz estaba ahí, repetía cada palabra que los fieles decían, pero con una cadencia distinta, arrastrando las frases con un tono de resentimiento. Era como si buscara darle a cada confesión un matiz de condena. Comencé a obsesionarme con descubrir de dónde venía. Más de una vez me quedé después de las confesiones, encerrado en el confesionario con la luz apagada, tratando de escuchar cualquier señal. La madera crujía, el aire se espesaba, y yo me quedaba inmóvil, con los oídos atentos, esperando que algo se revelara. A veces lograba escuchar ese mismo murmullo, débil, como si alguien hablara al otro lado aun cuando sabía que no había nadie. El miedo se mezclaba con una sensación más peligrosa, la familiaridad. Poco a poco me convencí de que esa voz no era anónima. Había algo en ella, en su tono arrastrado, en la forma de acentuar ciertas palabras que despertaba recuerdos que yo había guardado con llave. Me negaba a aceptarlo, pero mi memoria empezaba a abrirse paso. Las noches se volvieron insoportables. Me acostaba pensando en esa voz y despertaba con la impresión de que alguien me observaba desde la penumbra de la habitación. A veces, al levantarme para beber agua, me parecía ver una silueta reflejada en el vidrio de la ventana, una forma femenina que desaparecía en cuanto me acercaba. En esas madrugadas, la culpa se me clavaba en el pecho con la misma fuerza que el miedo. En medio de esa tensión, los recuerdos regresaron sin que yo pudiera detenerlos. Antes de entrar al seminario, cuando aún era joven y sin rumbo, conocí a Mariela. Ella era distinta a las demás. Tenía una alegría que contrastaba con la dureza de Juárez, una forma de hablar que hacía olvidar por un momento lo gris del desierto. Nos enamoramos rápido, con esa intensidad de quienes creen que todo será eterno. Pero yo no estaba preparado para la responsabilidad que vino después. Cuando Mariela me dijo que estaba embarazada, sentí que el mundo se me venía encima. Me aterraba la idea de ser padre, de comprometerme, de asumir una vida que me parecía demasiado pesada. Y como un cobarde, busqué la salida más fácil. La acusé de haberme engañado. Le dije que el hijo no era mío, que no podía confiar en ella. Recuerdo su mirada, la forma en que se quebró frente a mis palabras. Y aún peor, recuerdo cómo, después, repetí esa mentira a los demás, construyendo una excusa que me permitiera huir sin cargar con la culpa. Mariela se fue de Juárez. Nunca volvió. Yo no hice nada por detenerla, y con el tiempo encontré en el seminario la ruta para esconder mi error. Pensé que el servicio a la iglesia sería suficiente para limpiar lo que había hecho. Pero los años no borran nada. Solo esconden las heridas hasta que algo las abre de nuevo. Ahora, en cada confesión, la voz femenina no solo repetía las palabras de los fieles. A veces, me parecía escuchar frases que no tenían nada que ver con lo que se estaba diciendo. Susurros que me devolvían a aquella época,
como si alguien me recordara las palabras exactas que yo le había dicho a Mariela. Frases de desconfianza, de rechazo, de crueldad. Empecé a evitar las confesiones, inventaba motivos para reducirlas, o dejaba que otros sacerdotes de parroquias cercanas atendieran a algunos fieles. Pero la gente del barrio insistía en venir conmigo, porque después de tantos años me tenían confianza. Y yo me veía obligado a regresar al confesionario, sabiendo que ahí me esperaba esa voz que parecía conocerme mejor que nadie. El peso psicológico se volvió insoportable. No podía concentrarme en las misas, olvidaba las homilías, y hasta los niños que se acercaban al catecismo me miraban como si notaran algo extraño en mí. Algunos feligreses me decían que me veía más delgado, con ojeras profundas. Yo solo respondía que no estaba durmiendo bien. La verdad es que no dormía casi nada. Empecé a preguntarme si todo era producto de mi mente. Tal vez mi culpa estaba despertando ahora, después de tantos años, y se manifestaba de esta forma. Pero había momentos en que lo sentía tan real, tan físico, que me era imposible creer que se tratara solo de imaginación. Una tarde, después de una confesión, me quedé sentado con los ojos cerrados dentro del confesionario, y juro que sentí como alguien apoyaba una mano sobre mi hombro. Me levanté de golpe, pero no había nadie, solo el eco de mi respiración acelerada en la oscuridad. Fue en ese momento cuando comprendí lo que no quería aceptar. La voz estaba ligada a mi pasado, y más específicamente, a Mariela. Cada murmullo, cada sombra, cada sensación de ser observado me recordaba que había dejado una herida abierta que jamás cerró. No era un simple fenómeno extraño. Era una presencia que me reclamaba lo que yo había negado durante años. No sabía si se trataba de un castigo divino, de un espíritu aferrado, o de mi propia mente quebrándose. Pero estaba seguro de algo. El confesionario ya no era solo un lugar sagrado para escuchar los pecados de los demás. Se había convertido en el espacio donde mi propio pecado regresaba a buscarme. La tensión alcanzó un punto insoportable. Ya no era solo en el confesionario donde sentía aquella presencia. Había noches en que, al caminar de regreso a la casa parroquial, escuchaba pasos detrás de mí. Eran pasos firmes, acompasados con los míos, y cuando me detenía, el silencio se volvía tan pesado que me costaba respirar. Al entrar en mi habitación, cerraba la puerta con llave, aunque sabía que aquello que me acompañaba no necesitaba abrirla para estar conmigo. Empecé a vivir con miedo a los espejos. En más de una ocasión, al lavarme la cara en la madrugada, me pareció ver detrás de mí una figura femenina reflejada, quieta, con el rostro borroso, como si se escondiera justo en el límite de mi visión. No podía decir si era real o si era mi mente quebrándose, pero cada vez que levantaba la vista sentía un nudo en el estómago y un sudor frío recorriéndome la espalda. Una mañana encontré un sobre debajo de la puerta de la sacristía. Era un papel doblado con prisa, sin remitente, sin nombre. Lo abrí con manos temblorosas, y lo que leí me dejó paralizado. Yo sé que usted es mi padre. Mi madre murió hace pocos años, pero nunca lo perdonó. Ella siempre me habló de usted. Leí esas líneas una y otra vez, como si mi cerebro se negara a aceptarlas. Sentí que el piso se me hundía bajo los pies. El papel temblaba en mis manos sudadas, y lo único que podía escuchar era el eco de esas palabras retumbando en mi cabeza. Yo sé que usted es mi padre. Me derrumbé en la silla de la sacristía y me quedé ahí por largo rato, tratando de entender quién había dejado esa carta. No decía un nombre, ni dirección, nada. Era solo una declaración seca, directa, imposible de ignorar. Ahí comprendí que Mariela había muerto. No lo sabía. No supe nada de ella en todos esos años, y me dolió más de lo que esperaba. No por nostalgia de un amor perdido, sino por el peso de la culpa. Ella había cargado sola con la vida que yo le negué y ahora estaba muerta, llevándose consigo un rencor que ni la muerte apagó. Después de esa carta,
La voz del confesionario cambió. Ya no repetía solo las confesiones de los feligreses. A veces, cuando alguien hablaba de su dolor, la otra voz parecía intervenir, repitiendo frases que yo mismo había dicho hace 20 años, frases crueles, injustas, que lancé contra Mariela cuando la acusé de traición. Las escuchaba en ese tono grave, arrastrado, como si alguien quisiera obligarme a revivir cada instante de mi cobardía. Lo más perturbador fue que, en ocasiones, la voz parecía adelantarse a mí. Mientras yo pensaba en cómo absolver al penitente, el murmullo se me adelantaba, como si supiera mis pensamientos antes de que los expresara. Eso me hacía sentir desnudo, sin refugio. Cada misa se volvió un tormento. En medio de la homilía, veía entre los fieles la silueta de una mujer que nunca lograba identificar por completo. A veces me parecía reconocer en esa figura los rasgos de Mariela, aunque sabía que eso era imposible. Pero su sombra estaba ahí, quieta, observándome, como si hubiera venido a reclamarme delante de todos. Empecé a enfermarme, el estómago se me cerró, perdí peso, y algunos feligreses me preguntaban si estaba bien. Les respondía que era cansancio, que las responsabilidades de la parroquia eran pesadas. Nadie sospechaba la verdad, que vivía con el temor de perder la cordura o de estar siendo perseguido por alguien que ya no pertenecía a este mundo. La carta me quitaba el sueño. La leía una y otra vez, buscando alguna pista, algún detalle que me llevara a ese hijo del que ahora sabía su existencia. Pero no había nada. Solo la certeza de que alguien allá afuera conocía mi secreto y me señalaba con un dedo invisible. Las noches se volvieron insoportables. Despertaba con el sonido de alguien pronunciando mi nombre, siempre en el mismo tono grave y quebrado. En más de una ocasión me encontré rezando en voz baja, suplicando que Dios me quitara ese tormento. Pero lo único que obtenía era silencio, o peor aún, el eco de una voz que parecía burlarse de mi plegaria. No sabía qué me aterraba más, la idea de que todo fuera producto de mi propia culpa, o la posibilidad de que la muerte no había terminado con el rencor de Mariela, porque lo que yo sentía a mi alrededor no era neutral ni distante. Era algo personal, dirigido hacia mí, como un reclamo que no descansaría hasta arrancarme lo que alguna vez le negué. Y lo peor era que, aunque quería negarlo, comenzaba a sentir que esa presencia no se limitaba al confesionario. Me seguía a todos lados, a la cocina de la parroquia, al patio donde los niños jugaban, incluso al hospital cuando visitaba enfermos. Era como si me hubiera marcado, como si me perteneciera. En esos días, llegué a una conclusión que me heló el alma. Ya no importaba si esa voz era un espíritu, un castigo divino o una alucinación de mi mente culpable. Lo cierto era que me había alcanzado y que no pensaba dejarme en paz. Nunca supe con exactitud en qué momento lo que sucedía dejó de ser realidad y comenzó a ser otra cosa. A veces pienso que todo fue producto de mi mente, que el cansancio y la culpa me llevaron a crear aquello que tanto me atormentó. Pero otras noches, cuando el viento sopla fuerte y golpea los vitrales de la parroquia, estoy convencido de que lo que vi fue verdadero y que aún sigue conmigo, escondido en las sombras. Después de la última vez que bajé a la cripta, pasé días enteros con una sensación insoportable de vacío. No podía comer, no podía dormir. En la soledad de mi habitación, escuchaba cómo alguien murmuraba mi nombre desde el rincón más oscuro. Me repetía que lo único que me mantenía de pie era la rutina de las misas, las confesiones de los fieles, los rezos cotidianos. Aferrarme a esos gestos era lo que me impedía derrumbarme por completo. Pero incluso en el altar, mientras elevaba la hostia, me parecía ver un destello rojo en el fondo de la nave, como si alguien estuviera observándome desde la penumbra. Recordaba las palabras que escuché aquella noche en la cripta, esa promesa velada de que mi error pasado podía ser borrado, y dentro de mí se desató un conflicto que no pude controlar. Por un lado, mi vocación me decía que aquello era una trampa, que ninguna redención puede provenir de voces que se arrastran entre huesos y sombras. Por otro lado,
Mi propio corazón me gritaba que quizá esa era la única manera de descansar. Me atormentaba la idea de que Dios me hubiera abandonado y que las únicas respuestas venían ahora de algo mucho más oscuro. Una madrugada me animé a rezar frente al altar, solo, sin luz, pidiendo claridad. No recibí ninguna. En cambio, el silencio fue interrumpido por un sonido sordo que provenía de las escaleras hacia la cripta. Un eco húmedo, como pasos arrastrados. Mis rodillas temblaron, pero bajé. Encontré la puerta abierta, a pesar de que yo mismo la había cerrado con llave. Sentí un olor intenso a hierro y a humedad, como si la tierra misma supurara sangre. En el fondo, vi otra vez esa forma envuelta en sombras, con su rostro apenas insinuado, sus manos extendidas como si quisieran tocarme. No me habló con palabras, pero dentro de mi cabeza retumbó la misma frase que ya había escuchado, que había perdón para mí, si lo aceptaba. No recuerdo bien qué pasó después. Sé que caí de rodillas, que lloré como no lloraba desde que era un muchacho, y que sentí que algo invisible se deslizaba por detrás de mí, respirando en mi nuca. Quise rezar, pero mi boca estaba seca. Quise levantarme, pero mis piernas no respondían. Fue como si me hubieran arrancado la voluntad, como si ya no me perteneciera. Cuando por fin reaccioné, estaba de nuevo en mi habitación, sin recordar cómo había llegado ahí. Desde esa noche, las cosas se volvieron todavía más confusas. Los fieles comenzaron a notar que mi rostro había cambiado. Una mujer me dijo que ya no encontraba consuelo en mi voz, que mis sermones sonaban huecos. Otro hombre me comentó que había soñado conmigo vestido de negro, conduciendo un rebaño de ovejas hacia un río oscuro. Yo sonreía, pero mis ojos no tenían luz. No supe qué contestarles. Solo sé que cada vez me costaba más distinguir si lo que veía era producto de mi mente o si el mal realmente se había instalado en este lugar. Hoy, mientras escribo estas líneas, escucho pasos en el pasillo. No debería haber nadie, pues la iglesia está cerrada. El viento no podría producir esos golpes rítmicos en la madera. Tampoco podría ser un ladrón, porque lo que escucho no son pasos firmes, sino arrastres, como si alguien caminara con las plantas desnudas sobre el piso frío. No me atrevo a abrir la puerta. Siento que si lo hago, aquello que me ofreció redención va a entrar definitivamente, y ya no habrá vuelta atrás. Lo único que sé es que mi fe se ha quebrado. No sé si sigo sirviendo a Dios o si, sin darme cuenta, ya entregué mi alma a otra cosa. Tal vez mi vocación fue siempre una huida, un disfraz para ocultar mi culpa. Tal vez lo que se esconde en la cripta no es más que mi propio pecado tomando forma. Pero también existe la posibilidad de que lo haya aceptado, de que en aquel instante de debilidad le di mi consentimiento sin pronunciar palabra. Si mañana alguien encuentra este escrito, quiero que sepan que traté de resistir, que durante 20 años intenté ser un buen pastor, aunque la culpa nunca dejó de perseguirme. Y si ya no me ven en los altares, si un día escuchan mi voz en la oscuridad del templo, no se acerquen, no respondan, porque no sabrán si será el Padre que conocieron o lo que quedó de mí después de abrir la puerta. Nunca pensé que un día cualquiera pudiera volverse tan extraño, tan pesado. Mi nombre es Lucia, tengo 30 y tantos años, y hace poco me vi obligada a salir de mi propia casa. Todo pasó tan rápido que aún siento que estoy corriendo sin un rumbo fijo. Descubrí que mi esposo, Julio, me había engañado, y no había forma de ignorarlo. La traición me golpeó como un camión, y con un nudo en la garganta, tuve que tomar decisiones inmediatas. Lo más urgente era proteger a Samuel, mi hijo de 6 años, que apenas entendía por qué su hogar había cambiado de golpe. Salimos de la casa mientras las cajas se amontonaban en el coche. Samuel no decía mucho, solo se aferraba a mi mano, con la mirada perdida y los ojos llenos de preguntas que yo no podía contestar. Cada vez que me detenía a respirar, sentía un vacío enorme, como si todo lo que conocía se hubiera desmoronado de repente. Tenía miedo de lo que vendría,
pero más miedo aún de lo que Samuel pudiera sentir si me quedaba paralizada. Después de buscar varias opciones a toda prisa, encontré una casa en un barrio tranquilo de Ciudad Juárez, que parecía perfecta para empezar de nuevo. Era una casa sencilla, de paredes claras, con un pequeño jardín al frente y un patio trasero de tierra, donde Samuel podría correr y jugar sin peligro. No era lujosa, pero necesitábamos algo inmediato y seguro. La propietaria anterior había dejado algunas cosas, así que pude mudarnos sin tener que esperar semanas por los muebles. Recuerdo haber entrado y sentir una mezcla de alivio y ansiedad. Por un lado, un techo para protegernos. Por otro, la incertidumbre de lo que nos esperaba allí. El primer día, mientras desempacaba algunas cajas, Samuel salió al patio trasero a explorar. Yo estaba concentrada en acomodar la cocina cuando lo vi escarbar cerca de una pequeña área de tierra cerca de un árbol. Al principio pensé que solo estaba jugando, pero luego me di cuenta de que algo brillaba entre sus manos. Me acerqué y descubrí un colar viejo, con cadenas finas y un medallón de apariencia antigua. Parecía fuera de lugar, enterrado entre la tierra seca y algunas hojas. Sentí un escalofrío extraño al tocarlo, pero también una curiosa fascinación. Decidí guardarlo dentro de la casa, en un cajón de la sala, sin pensar demasiado en ello. Samuel me miraba con curiosidad, y yo le aseguré que era solo un hallazgo viejo, nada más. Sin embargo, desde ese momento, algo cambió en el aire de la casa, algo sutil que no podía identificar del todo. Al principio eran detalles mínimos, un objeto que parecía moverse ligeramente, un aire frío que recorría los pasillos, como si alguien hubiera pasado de largo. Intenté explicármelo de manera racional. El colar podría haber tenido polvo o humedad. La casa aún olía a cerrada. Samuel corría y golpeaba cosas sin querer. Pero incluso mientras decía esas palabras para calmarme, sentía un peso en el pecho, un nudo que me impedía respirar con normalidad. Por las noches, Samuel dormía junto a mí, y yo no podía dejar de observar el patio trasero desde la ventana. Cada sombra parecía más larga, más extraña, y me sorprendía a mí misma imaginando figuras que desaparecían cuando enfocaba la vista. Me recordaba a esos momentos antes de un relámpago, cuando todo se queda en silencio y la tensión parece crecer dentro del pecho. No era solo miedo, era una mezcla de culpa y ansiedad. Me preguntaba si estaba haciendo lo suficiente por Samuel, si había tomado la decisión correcta al mudarnos tan rápido, y por qué sentía que algo en esa casa no estaba del todo bien. Cada vez que me encontraba sola en un cuarto, sentía que alguien observaba, pero cuando volteaba, no había nadie. Intentaba convencerme de que era mi imaginación, producto del estrés y la fatiga, pero cada día que pasaba, esa sensación se hacía más difícil de ignorar, y así comenzó nuestra nueva vida en esa casa. Con un hijo que dependía completamente de mí, con un corazón que aún sangraba por la traición, y con un hallazgo aparentemente inocente que, sin yo saberlo, cambiaría nuestra realidad para siempre. Con el paso de los días, la casa empezó a sentirse diferente, aunque no podía decir exactamente cómo. Todo parecía igual en apariencia: los muebles, las paredes, la luz que entraba por las ventanas. Pero había algo en el aire, un peso que no se podía tocar, como si respirara con nosotros y nos observara al mismo tiempo. Al principio intenté ignorarlo, racionalizando cada sensación. Decía que era la mudanza, el estrés, mi mente jugando trucos. Pero poco a poco, me di cuenta de que no podía explicarlo con lógica. Samuel comenzó a hablar de cosas que yo no podía ver. Me contaba que había chicas en la casa, que las veía pasar por los corredores, sentadas cerca de él mientras jugaba, aunque yo no alcanzaba a distinguir nada. Al principio pensé que eran invenciones de su imaginación, producto de la soledad y de la adaptación a la nueva casa. Pero la frecuencia con la que ocurrían estos episodios me empezó a preocupar. Lo veía moverse con precaución, evitando ciertos rincones, y su risa se tornaba nerviosa cuando decía que las chicas estaban jugando.
Me sentía impotente, sin poder explicarle lo que yo misma no entendía. Las sombras empezaron a hacerse más evidentes. No eran figuras claras ni definidas, sino contornos oscuros, femeninos, que parecían flotar en los pasillos o asomarse desde los rincones. A veces veía una sola, otras veces dos, y en algunas ocasiones parecía que había varias, aunque me costara contarlas. Cada aparición me provocaba un escalofrío que me recorría la espalda y me dejaba con la sensación de que algo más estaba presente, algo que no quería ser ignorado. Intenté mantener la rutina, cocinar, limpiar, jugar con Samuel, revisar la escuela y las tareas. Todo debía seguir igual para él, para que no sintiera miedo, aunque yo lo sintiera por los dos. Sin embargo, cada noche se hacía más difícil dormir. Oía pasos suaves que no correspondían a ninguna de nuestras pisadas, crujidos en las tablas del piso, puertas que se cerraban lentamente sin razón aparente. Incluso cuando me sentaba a leer o a ordenar algo en la cocina, sentía que alguien estaba detrás de mí, observando, esperando. Hubo un día en que el colar, que había colocado en un cajón de la sala, me pareció más pesado. Lo miré con desconfianza y me pregunté si debía guardarlo lejos o desecharlo. Cada intento de alejarlo coincidía con un aumento en las presencias. Samuel parecía más consciente también. Me contaba que había más chicas de las que yo veía, y que algunas se acercaban demasiado, rozando sus hombros mientras él jugaba. Su inocencia hacía que me doliera el pecho, porque no podía explicarle nada y tampoco podía protegerlo de lo invisible. Comencé a notar detalles pequeños pero inquietantes. La luz de las lámparas parpadeaba cuando pasaba cerca de ciertas sombras. Un frío repentino recorría los pasillos aunque fuera de día y el clima estuviera cálido. Y los objetos de la casa parecían moverse ligeramente, como si fueran empujados por manos invisibles. Cada vez que Samuel dormía, me quedaba despierta observando y sentía que la casa misma respiraba, que el silencio estaba lleno de presencias. El miedo se mezclaba con culpa y confusión. Me preguntaba si todo esto estaba en mi mente, si había algo que yo había hecho al guardar ese colar, si tal vez lo había despertado. También sentía un vínculo extraño con las sombras, como si supieran que no podían lastimarnos físicamente, pero que podían influir en nuestra mente, en nuestro miedo. Me sentía atrapada entre proteger a Samuel y enfrentar algo que no entendía, sin poder compartirlo con nadie por miedo a que me tomaran por loca. A veces, al pasar frente a los corredores, parecía que las sombras se movían solo para observarme, como si esperaran que hiciera algo que yo no sabía. La casa se volvió un lugar donde la rutina diaria coexistía con lo inexplicable. La vida continuaba, con desayuno, tareas, compras y juegos, pero siempre con esa sensación latente de que algo más estaba allí, creciendo lentamente, observando. La tensión se volvió casi constante. Cada sonido, cada sombra, cada movimiento de Samuel me hacía estremecer. Empecé a escribir notas sobre lo que veía, intentando poner en palabras lo que estaba ocurriendo, aunque sabía que nadie entendería completamente. Era un intento de mantener un hilo de cordura en medio del miedo, de no dejar que la casa nos devorara emocionalmente. Y así, con cada día que pasaba, las presencias se hacían más numerosas, más visibles, más insistentes. Lo que había comenzado como un hallazgo inocente en el patio trasero se estaba convirtiendo en algo que no podía controlar. Y yo sentía que el colar estaba en el centro de todo, aunque no supiera por qué. Una tarde, mientras organizaba algunas cajas en la sala, escuché golpes suaves en la puerta principal. Era un vendedor del barrio, un hombre de mediana edad que siempre pasaba ofreciendo utensilios, golosinas o productos para la casa. Me pidió permiso para mostrarme algunas cosas y, mientras hablaba, percibí que lo miraba con cierta curiosidad, como si también estuviera evaluando nuestra casa y no solo los productos que traía. Durante la conversación, surgió de manera casual que conocía a la familia que había vivido antes en esta casa. No dijo mucho al principio,
Solo mencionó que recordaba a los niños y que la casa tenía una historia difícil. A medida que continuaba hablando, me contó con tono serio y pausado que la hija más joven de la familia, de unos 15 años, había fallecido trágicamente. Estaba sola en casa cuando un ladrón irrumpió en la propiedad y la atacó con un arma de fuego. Murió antes de que alguien pudiera ayudarla. Sentí un escalofrío profundo recorrer mi espalda mientras escuchaba su relato. Algo dentro de mí comenzó a encajar, a darle un sentido inquietante a lo que había estado ocurriendo desde que encontré el colar. Las sombras, las presencias femeninas que se multiplicaban dentro de la casa, la sensación constante de ser observada. Todo parecía conectado con esa adolescente que había perdido la vida allí. Samuel estaba jugando cerca, pero podía notar cómo mi respiración se aceleraba y cómo la casa misma parecía más pesada de repente. Recordé los momentos en que me había sentido seguida, los pasos suaves que no coincidían con los míos, las figuras femeninas que aparecían en los pasillos, siempre breves, siempre evasivas. Todo comenzó a tomar un nuevo significado, y con él, un miedo más profundo. Después de que el vendedor se fue, me quedé sola en la sala, mirando el colar sobre la mesa. Sentí que había algo que no comprendía del todo, como si ese objeto fuera un puente entre la casa y las sombras, que ahora sabía que tenían nombre y rostro. Intenté racionalizar de nuevo, diciendo que la historia era triste pero pasada, que las sombras eran producto del cansancio y de la imaginación de un niño que aún se adapta a cambios. Sin embargo, esa racionalización sonaba vacía incluso para mí. Esa noche, mientras Samuel dormía a mi lado, percibí una actividad aún más intensa. Las sombras femeninas parecían moverse con propósito, como si respondieran a algo que yo no podía ver ni entender. La sensación de ser observada se volvió constante. Incluso cuando me levantaba para ir al baño o a revisar la cocina, tenía la certeza de que había ojos invisibles siguiéndome. El miedo comenzó a mezclarse con un sentimiento extraño, casi de respeto o reconocimiento. Era como si esas presencias no quisieran hacer daño, pero necesitaban que yo supiera que estaban ahí, que la historia de la joven no se había olvidado. Me preguntaba si el colar había despertado algo, si de alguna manera había invocado la memoria de aquella vida truncada. Intenté proteger a Samuel, manteniéndolo cerca, limitando sus movimientos en la casa por la noche y explicándole que ciertas cosas podían asustarlo, aunque no fueran visibles. Él me contaba a veces, con su voz tímida, que veía a las chicas mirándonos desde la sala o desde los corredores, y aunque yo no podía verlas, sentía su presencia como una presión en el aire, un peso que hacía que me costara respirar con normalidad. Cada día que pasaba, la tensión crecía. Las sombras ya no eran simples contornos, parecían ocupar espacios definidos como si observaran cada acción, cada movimiento. Me di cuenta de que mantener el colar en la casa reforzaba esa presencia, y aunque sentía un impulso de deshacerme de él, algo en mi interior me decía que no debía hacerlo todavía, que había algo más que necesitaba entender antes. Esa revelación del pasado cambió la manera en que miraba mi hogar. Lo que antes era un espacio de refugio, se convirtió en un lugar donde la historia de otra vida, de otra tragedia, se mezclaba con la nuestra. Y yo entendí, con un miedo que se hundía en mis entrañas, que no éramos solo nosotros los que vivíamos allí. La joven que había muerto aún estaba presente, y las sombras eran su memoria persistente, creciendo y multiplicándose con cada día que pasaba. Con el tiempo, la casa dejó de sentirse como un refugio y comenzó a sentirse como un lugar donde la realidad se mezclaba con algo que no podía comprender. Las sombras que había visto desde el principio ya no se limitaban a aparecer esporádicamente, se multiplicaban como si se hubieran fortalecido con mi presencia y con la del colar. A veces podía percibir claramente 3 o 4 contornos femeninos moviéndose lentamente por los pasillos, siempre atentos, siempre silenciosos, y aunque intentaba racionalizarlo, cada vez me resultaba más imposible.
Samuel seguía viendo a las chicas también, y aunque él no parecía temerles tanto como yo, había momentos en que se detenía de repente y me contaba que las sombras lo observaban con atención, como esperando que dijera o hiciera algo. Sentí una mezcla de miedo, culpa y protección desesperada. Me cuestionaba si había cometido un error al llevarlo allí, si todo esto era mi culpa por haber encontrado el colar y mantenerlo dentro de la casa. Una noche decidí que debía hacer algo. Tomé el colar y lo sostuve en mis manos, sintiendo un peso extraño, como si tuviera vida propia. Cerré los ojos e intenté respirar profundo, buscando calma, mientras las sombras parecían agitarse más cerca de mí. No había movimientos bruscos, no había gritos, solo la certeza de que estaban allí, observando, esperando. Me sentí vulnerable, pequeña, como si la casa y las presencias se hubieran convertido en un ser único que respiraba conmigo y alrededor de nosotros. Decidí que debía enterrarlo nuevamente en el patio trasero, con la esperanza de que eso pusiera fin a todo. Samuel me acompañó mientras trabajábamos en la tierra, intentando mantenerlo ocupado y tranquilo. Al colocar el colar bajo la tierra, sentí un alivio momentáneo, una especie de pausa en la presión que sentía en el pecho desde que llegamos. Sin embargo, al regresar a la casa, una sensación extraña me indicó que algo no había terminado. Las sombras no habían desaparecido, simplemente estaban más distantes, más silenciosas, pero aún presentes. Los días siguientes fueron una mezcla de rutina y vigilancia constante. Podía notar su presencia en los reflejos de las ventanas, en los rincones más oscuros de la sala, incluso en la periferia de mi visión. Era como si nos recordaran, como si nos dijeran que la historia de la joven que había muerto en la casa nunca se borraría del todo. A veces me parecía escuchar risas leves o susurros, tan suaves que no podía asegurarlo, pero lo suficiente para hacerme estremecer. A medida que el tiempo pasaba, me di cuenta de que había aprendido a coexistir con ellas, aunque con miedo constante. Samuel parecía más acostumbrado, como si aceptara la presencia de las sombras como algo normal dentro de nuestra vida diaria. Yo, en cambio, vivía en un estado de tensión perpetua, observando cada movimiento, cada sombra, cada detalle que pudiera indicar que la presencia se acercaba demasiado. Había momentos en que me sentía atrapada entre la necesidad de mantener la casa como nuestro hogar y la certeza de que nunca sería completamente nuestra. Las sombras eran parte de ella ahora, parte de nuestra rutina, y aunque no me lastimaban físicamente, su presencia afectaba nuestra mente, nuestros sueños y nuestra tranquilidad. Hoy sigo aquí, viviendo entre la luz y la sombra, cuidando a Samuel, manteniendo la casa organizada, intentando que la vida siga, pero sé que algo quedó atrás, algo que no puedo controlar ni comprender completamente. A veces siento que me observan desde la esquina de un pasillo, otras veces escucho pasos suaves cuando estoy sola, y aunque intento racionalizarlo, no puedo negar que su mirada invisible sigue sobre nosotros, silenciosa pero constante. El colar sigue enterrado en el patio, y no sé si su presencia sigue ligada a él o a la propia casa. Lo único que sé es que hemos aprendido a vivir con la incertidumbre, con la sensación de que no estamos completamente solos y que la historia de la joven que murió aquí sigue viva, en algún rincón invisible de nuestra casa, creciendo lentamente, esperando quizá algo que yo nunca podré entender del todo. Mi nombre es Felipe. Hace 2 años, dejé mi pueblo en el estado de Oaxaca con la esperanza de encontrar una vida un poco menos dura en Ciudad Juárez. Mi familia quedó atrás. Mi madre, que siempre cocinaba con paciencia y me hacía probar el café recién colado cada mañana. Mi hermana menor, con su risa contagiosa y sus preguntas interminables. Y mi padre, que había trabajado toda la vida en los campos y me enseñó que la constancia era más valiosa que cualquier fortuna. No fue fácil despedirme, nunca lo es. Me sentí dividido entre el miedo y la ilusión, entre la culpa de dejarlos y la urgencia de buscar algo más.
algo que me diera la oportunidad de salir adelante. Elegí Ciudad Juárez porque, aunque escuchaba historias de inseguridad y peligros, sabía que ahí había trabajo, aunque fuera duro, y posibilidad de un futuro que me permitiera, eventualmente, cruzar a los Estados Unidos. Mis planes eran claros: sobrevivir, conseguir un empleo, ahorrar y, algún día, cruzar la frontera para enviar dinero a mi familia y cambiar nuestras vidas. Cada pensamiento estaba acompañado de nostalgia y de la certeza de que no podía volver atrás. El camino hacia la ciudad fue más duro de lo que había imaginado. Atravesé el desierto, caminando bajo un sol que quemaba hasta los huesos y la tierra que se levantaba con cada paso. Dormía apenas unas horas entre cactus y arbustos, con el miedo de ser visto, de ser detenido o de perderme sin posibilidad de ayuda. La soledad era absoluta. Solo el viento parecía acompañarme, arrastrando consigo un silencio que era pesado y casi tangible. Fue durante estas caminatas que comenzaron a aparecer los primeros indicios de lo que no podía explicar. Al principio pensé que era mi imaginación, la fatiga jugando trucos. Sentí sombras que se movían en la periferia de mi vista, como si alguien caminara detrás de mí, pero cuando volteaba, no había nadie. Por las noches, mientras trataba de dormir sobre la arena fría, escuché murmullos que parecían surgir del viento. Al principio eran incoherentes, fragmentos de palabras que no lograba entender, pero con el tiempo, esas voces empezaron a decir cosas de mí, recuerdos que no había compartido con nadie durante años. Recuerdo claramente una noche en que estaba tan agotado que caí sobre la arena, con el cielo estrellado como techo, y escuché mi nombre repetido. No era un nombre que alguien hubiera llamado desde lejos. Era un susurro que parecía venir de todas partes a la vez, acompañado de frases que relataban momentos de mi infancia, la vez que rompí la ventana de la cocina jugando, o cuando mi hermana lloró porque no pude comprarle un dulce. Cada detalle que pensaba olvidado era pronunciado como un coro que repetía mi vida, con un tono que mezclaba curiosidad y reproche, y me dejaba helado de miedo. Intenté convencerme de que estaba cansado, que era hambre y sed mezcladas con el miedo a la soledad. Pero cuanto más caminaba, más claro se hacía el patrón. Las voces no eran simples recuerdos, parecían saber quién era, qué pensaba, lo que había hecho, y lo que no me había atrevido a hacer. Empecé a sentir que el desierto estaba vivo, observándome, recordándome mis errores, mis culpas y mis secretos más íntimos. Durante el día, la luz del sol me daba cierto alivio y me obligaba a concentrarme en los cactus, en los caminos de tierra y en la distancia que aún me separaba de la ciudad. Pero al caer la noche, con la oscuridad y el frío, las voces regresaban, más claras, más insistentes. No había manera de escapar. Empecé a hablar solo, intentando explicarme que nadie estaba allí, que era producto de mi mente, y a veces me repetía lo que mi madre solía decir, que debía ser fuerte, que todo esfuerzo tiene su recompensa. El miedo me acompañaba, pero también un impulso extraño de avanzar. Sentía que si me detenía, esas voces me consumirían y tenía que llegar a Ciudad Juárez para sentirme a salvo, aunque sabía que la ciudad misma podía ser peligrosa. Caminaba con cuidado, evitando senderos visibles, escuchando cada crujido de la tierra y cada silbido del viento. Cada sombra que se movía a mi alrededor, cada sonido extraño, se convertía en una prueba de mi resistencia. Recuerdo un momento en que me senté junto a un arbusto grande, cubierto de espinas, para descansar. Las voces eran más insistentes que nunca, repitiendo fragmentos de mi vida, y por primera vez sentí un terror profundo. No era solo miedo a lo que podía pasar en el desierto, sino a mí mismo, a mi pasado, a lo que había dejado sin resolver. Sentí que si no avanzaba, si no seguía caminando, estas sombras se convertirían en algo más tangible, algo que ya no podría ignorar, y así, con pasos lentos pero decididos, continué mi camino. Cada amanecer me daba fuerzas para seguir,
pero también renovaba la ansiedad de la noche anterior. Ciudad Juárez estaba lejos, pero cada kilómetro me acercaba a la posibilidad de un nuevo comienzo, a un lugar donde podría trabajar, alquilar un cuarto, ahorrar y planear mi futuro. Pero algo dentro de mí ya sabía que, al llegar, las voces no desaparecerían. El desierto me había enseñado que ciertos recuerdos y culpas no se pierden, que algunos fantasmas te siguen, aunque cruces fronteras y calles llenas de gente. Llegué a Ciudad Juárez con el cuerpo agotado y la piel quemada por el sol del desierto, pero con la mente aún más cansada. La ciudad me recibió con el ruido constante de los autos, los vendedores en las calles y los anuncios luminosos de restaurantes y tiendas. Sentí un alivio extraño. Estaba rodeado de gente, y aún así me sentía solo. Caminé por las avenidas principales tratando de memorizar rutas, tiendas y puntos de referencia, porque sabía que necesitaría orientación para buscar trabajo y un lugar donde vivir. El primer día me hospedé en un albergue barato para migrantes. Era un lugar estrecho, con olor a ropa húmeda y comida recalentada, pero me permitió descansar sin preocuparme por la calle. Durante esas primeras noches, las voces no se detuvieron. Recordaban momentos de mi infancia y de mi vida en Oaxaca, pero ya no eran solo fragmentos. Empezaron a cuestionar mis decisiones, a poner en duda mis planes, a repetirme todo lo que había hecho mal o dejado sin resolver. Me sentía observado incluso dentro del cuarto lleno de otras personas, y a veces tenía que sentarme en la esquina más alejada, con los brazos alrededor de las piernas, para intentar ignorarlas. Al día siguiente, comencé a buscar trabajo. Entré a pequeños restaurantes, cafeterías y tiendas, dejando mi nombre y explicando que tenía experiencia en cocina y servicio. Después de varios intentos fallidos, un pequeño restaurante familiar decidió darme una oportunidad como garzón. Era un lugar modesto, con mesas de madera gastada, olor a tortillas recién hechas y un menú que reflejaba los sabores típicos del norte de México. Me dijeron que podía empezar al día siguiente, y aunque agradecí la oportunidad, no pude dejar de sentir un nudo en el estómago. Sabía que debía concentrarme en mi trabajo para sobrevivir, pero también sabía que las voces no me darían tregua. Con el primer sueldo alquilé un cuarto pequeño en un edificio viejo del centro. La habitación era estrecha, con una cama metálica y una ventana que daba a un patio interior lleno de ropa colgada y gatos callejeros que entraban y salían. Al principio me sentía aliviado. Finalmente tenía un espacio mío, aunque reducido. Pero la primera noche allí, las voces volvieron. Ya no solo susurraban mi historia de vida, parecía que esperaban que estuviera solo para empezar a repetirme cada detalle que había intentado olvidar. Describían mis errores, mis miedos y hasta pensamientos que yo ni siquiera había compartido con nadie. Me sentía atrapado dentro de mi propia cabeza. Intenté ocuparme en la rutina, limpiar el cuarto, preparar comida, ordenar mis cosas. Pensé que si me mantenía activo, podría ignorarlas, pero cada vez que el silencio caía, incluso por unos minutos, las voces regresaban, más claras, más insistentes. Comencé a notar que el miedo estaba empezando a cambiar mi percepción de la ciudad. Las calles que antes me parecían normales se veían oscuras, llenas de sombras detrás de las paredes y ventanas. Cada ruido nocturno me hacía saltar, y mis pasos se volvían cautelosos como si caminar fuera un riesgo. A veces me detenía a observar a las familias en las calles, a los vendedores y a los niños que jugaban con pelotas o piedras, y sentía un vacío extraño. Ellos vivían su vida, ignorantes de lo que me perseguía. Sentí envidia y miedo al mismo tiempo. Pensé en mi madre y en mi hermana, en todo lo que había dejado atrás, y cómo ahora, lejos de ellos, enfrentaba a un enemigo que no podía ver ni tocar, pero que me conocía mejor que nadie. El trabajo ayudaba a mantener la rutina, pero también aumentaba mi ansiedad. Me encontré varias veces sirviendo mesas mientras escuchaba en silencio los murmullos en mi cabeza, recordando conversaciones con amigos que había dejado en Oaxaca, decisiones que había tomado, errores que creía olvidados.
Me preguntaba si estaba volviéndome loco o si realmente había algo ahí, acechando mis pasos, esperando a que bajara la guardia. Empecé a sentir que la habitación misma estaba cambiando. La ventana parecía reflejar más sombras de las que debería, y a veces tenía la sensación de que alguien me observaba desde el patio interior, aunque al asomarme no había nadie. Mi cama, antes un lugar de descanso, se convirtió en un sitio donde esperaba que las voces no vinieran a recordarme lo que yo mismo ya no podía soportar. Durante las noches, el miedo se mezclaba con la esperanza. Si seguía trabajando, si mantenía mi rutina, tal vez podría sobrevivir a esto hasta reunir suficiente dinero para intentar cruzar a Estados Unidos. Pero cada noche terminaba igual, con el corazón acelerado y un sudor frío recorriendo mi espalda. En esos días, empecé a llevar un cuaderno donde anotaba todo: mis pasos, mis rutinas, los recuerdos que las voces repetían. Era una manera de organizar mi mente y de tratar de mantener algún control sobre la situación. Cada línea escrita me daba un alivio momentáneo, pero cuando apagaba la luz y me acostaba, el coro volvía. No era solo un recordatorio de mi pasado. Era una presión constante sobre mi presente y mi futuro. Comencé a preguntarme si algún día podría escapar de estas voces, o si siempre me acompañarían, silenciosas cuando me distraía, insistentes cuando me rendía. La ciudad seguía su ritmo, implacable, con gente que trabajaba, reía y vivía sin saber que yo cargaba con un terror que no podía explicar. Y yo, entre el ruido y la rutina, me encontraba atrapado, intentando reconstruir una vida normal mientras sentía que algo en mi habitación esperaba, paciente, el momento en que me sintiera demasiado débil para continuar. Con el tiempo, empecé a darme cuenta de que las voces no se limitaban a la noche ni a mi cuarto. A veces, mientras caminaba hacia el trabajo o regresaba con la mochila pesada, sentía como si el coro me siguiera, apenas audible, entre el ruido de los autos y los vendedores. Cada paso que daba parecía acompañado por un susurro que repetía mi vida, mis errores y mis decisiones. Ya no podía distinguir si eran recuerdos reales o construcciones de mi mente cansada. Esa incertidumbre era la parte más aterradora, la sensación de que no podía confiar ni en mis sentidos ni en mi memoria. El trabajo se volvió un desafío constante. Servir mesas que antes me parecían sencillas ahora requería toda mi concentración. Tenía miedo de distraerme y escuchar los murmullos entre los pedidos de los clientes. Cuando entregaba platos, sentía como si las voces marcaran cada paso, cada gesto, evaluando mis movimientos y recordándome momentos vergonzosos o dolorosos de mi pasado. Comenzaba a sudar sin razón aparente, y la sensación de agotamiento mental superaba al físico. Mi jefe me mencionó de manera indirecta que parecía distraído y preocupado, pero no le dije nada. Nadie podría entenderlo, y yo tampoco sabía explicarlo. En el cuarto alquilado, el miedo se intensificaba. Cada sombra proyectada por la luz de la calle parecía moverse con intención propia. Los gatos que entraban y salían del patio se transformaban en figuras amenazantes, y la ropa colgada parecía oscilar al ritmo de las voces. Sentía que el espacio se estrechaba alrededor de mí, como si las paredes quisieran empujarme hacia los recuerdos más dolorosos, obligándome a enfrentar todo lo que había dejado atrás. Las voces comenzaron a relatar no solo mi pasado, sino también mis pensamientos más recientes. Dudas sobre el trabajo, miedo de no poder reunir dinero, planes que temía revelar a alguien por vergüenza. Todo lo que guardaba en silencio era expuesto, amplificado por un coro invisible que me rodeaba. A veces intentaba distraerme con la ciudad, caminaba por mercados, observaba a los vendedores de tamales y aguas frescas, escuchaba las risas de los niños jugando en las plazas. Por un momento, la sensación de normalidad me daba un respiro, pero bastaba entrar a un callejón tranquilo o cerrar los ojos al descansar para que el coro regresara. Era como si mi mente hubiera abierto una puerta que no podía cerrar, y las voces habían encontrado su camino hacia mi presente. Empecé a sentir cambios en mi comportamiento.
Evitaba conversar con vecinos, a quienes veía de manera superficial, evitando que supieran demasiado de mí. Dejé de relacionarme con otros trabajadores fuera del horario laboral. La ansiedad era constante. Cada sonido en el edificio viejo me ponía en alerta. El menor crujido de la madera, el roce de una cortina o el paso de alguien por el pasillo se transformaban en señales de que el coro estaba más cerca, más intenso. Cada noche me acostaba con los brazos alrededor de las piernas, esperando que el sueño me permitiera escapar, aunque sabía que no sería así. Hubo noches en que pensé en dejar el cuarto y dormir en el restaurante o incluso en la calle, pero sabía que no podría escapar del miedo. Era un enemigo silencioso, constante, que no dependía de mi ubicación. Las voces incluso comenzaron a interrumpir mi sueño en el trabajo, con fragmentos que aparecían en mi memoria mientras atendía mesas, provocando confusión y pequeños errores que casi me cuestan un reclamo de algún cliente. Me sentía atrapado entre la rutina diaria y la vigilancia invisible del coro. Un momento particularmente intenso ocurrió un día después de cerrar el restaurante. Caminaba por la avenida principal, cargando las ganancias del día en una bolsa de plástico. De repente, sentí que las voces se alineaban conmigo, repitiendo en coro momentos de mis peores humillaciones, discusiones con amigos, errores en el trabajo, decisiones que me llevaron a este punto. Mi corazón latía con fuerza, y la sensación de vértigo y desesperanza me obligó a detenerme. La ciudad seguía su ritmo normal, pero yo estaba suspendido en una burbuja de terror que nadie podía ver. Recordé entonces las palabras de mi madre, que debía ser fuerte, que la vida no da tregua, y me aferré a eso mientras continuaba caminando, con cada paso pesado, con cada respiración consciente, tratando de ignorar el coro. El cansancio mental empezó a generar efectos físicos, dolores de cabeza constantes, tensión en los hombros y cuello, hambre que desaparecía con la ansiedad. Comencé a escribir en mi cuaderno cada detalle de las voces, cada fragmento de historia que repetían, como si al plasmarlos pudiera separarlos de mi mente. Pero cuanto más escribía, más claros se volvían los recuerdos que el coro quería repetir, y más difícil era conciliar el sueño por las noches. Ya no podía decir si estaba paranoico o si había algo real persiguiéndome. Cada vez que cerraba la puerta de mi cuarto, sentía que algo invisible se sentaba conmigo, revisando mis pensamientos, juzgando mis planes y exponiendo cada miedo íntimo. La sensación de vigilancia constante me robaba la paz. Intentaba distraerme con música o con pequeños ejercicios, pero las voces encontraban cualquier resquicio de silencio para regresar. Fue en ese momento que comprendí algo aterrador. Incluso si lograba ahorrar y cruzar a los Estados Unidos, no podía escapar de esto. El miedo ya estaba dentro de mí, y el coro, invisible pero insistente, se había convertido en una parte de mi vida. Y aunque todavía intentaba mantener la rutina, cada día me costaba más sostener la ilusión de normalidad, mientras las voces insistían en recordarme que mi pasado y mis secretos nunca podrían ser olvidados. Pasaron semanas desde que empecé a notar que las voces no me dejaban ni en los pocos momentos de tranquilidad. Cada día me esforzaba por mantener la rutina, levantarme temprano, prepararme para el trabajo, servir mesas y volver al cuarto para descansar un poco, pero ya nada era igual. La sensación de ser observado no desaparecía, y con cada noche la presión aumentaba. Las sombras en la habitación parecían más densas, los ruidos del patio más persistentes y el eco de mi propia vida más fuerte. Empecé a preguntarme si estaba perdiendo la cabeza. Cada pensamiento que intentaba mantener en secreto, cada miedo que no compartía, era repetido por el coro invisible. Me costaba distinguir entre memoria y realidad. Los sonidos de la calle se mezclaban con los susurros, y a veces tenía que detenerme en medio de la acera para respirar hondo, tratando de separar lo real de lo imaginado. Sentía que mi vida se estaba reduciendo a un espacio minúsculo donde el miedo gobernaba cada acción. Aún así, seguía planeando mi futuro. Tenía la idea de cruzar a los Estados Unidos, de dejar Ciudad Juárez y comenzar de nuevo.
Me imaginaba reuniendo suficiente dinero, empacando lo necesario y tomando la ruta que tantos soñadores antes que yo habían recorrido. Pero la realidad dentro de mi cuarto me recordaba que no podía escapar completamente. Las voces no eran solo recuerdos, eran parte de mí, un reflejo de todo lo que había dejado atrás y de todo lo que había temido enfrentar. Una noche, después de cerrar el restaurante, me senté en la cama con el cuaderno abierto. Intenté escribir todo lo que había vivido, cada murmullo, cada fragmento de mi historia que las voces repetían. Sentía que si lograba ponerlo en palabras, quizá podría liberarme, pero cuanto más escribía, más vívidas se volvían las sombras, más insistente el coro. Empecé a sentir que mi cuarto se expandía y se contraía al mismo tiempo. Los objetos familiares, la cama metálica, la ventana, la mesa pequeña, parecían cambiar de forma, como si reflejaran la tensión en mi mente. Hubo momentos en que creí escuchar algo nuevo, un susurro que no recordaba, una frase que parecía futura, hablando de decisiones que aún no había tomado. Sentí un frío intenso recorrer mi espalda, como si la ciudad misma se hubiera aliado con el coro para recordarme que el pasado y el futuro podían perseguirme al mismo tiempo. Me senté inmóvil, con la respiración contenida, escuchando el silencio que, paradójicamente, estaba lleno de ecos. Durante los días siguientes, la rutina me ayudó a no perder completamente el control. Salía a trabajar, hablaba con clientes y vecinos de manera superficial, pero cada vez que regresaba a la habitación, sentía el peso de las voces más cerca. No sabía si algún día dejarían de repetir mi historia o si estaba destinado a vivir con ellas, incluso si lograba escapar de la ciudad. La idea de cruzar la frontera ya no era suficiente para alejarme de este terror silencioso que se había instalado dentro de mí. Hubo noches en que intenté ignorarlas por completo, acostado en la cama con los ojos cerrados, respirando lentamente y repitiendo que todo era producto de mi mente. Pero entonces, aparecían fragmentos que no recordaba, secretos que no había contado a nadie, momentos que no sabía que podía haber olvidado. Sentía que cada recuerdo, cada emoción reprimida, era amplificada por el coro, convirtiendo mi miedo en algo tangible, casi físico. Y así, me encontré atrapado en un ciclo del que no podía escapar. La ciudad seguía viva afuera, con su bullicio, su gente, sus luces y sus sonidos. Yo seguía aquí, intentando sobrevivir a un enemigo invisible que conocía mi vida mejor que yo mismo. Cada día me acercaba más a la idea de irme, de intentar cruzar a Estados Unidos, pero también comprendía que, aunque llegara, algo dentro de mí permanecería atado a estas voces. A veces pienso que quizá las escucho porque las necesito, porque me recuerdan quién soy, lo que he dejado atrás y lo que temo enfrentar. Otras veces, temo que me estén arrastrando hacia algo que no puedo entender, hacia un lugar donde no habrá escape. No lo sé con certeza, solo sé que cada noche, al cerrar los ojos en mi pequeño cuarto de Ciudad Juárez, escucho el eco de mi propia vida, repetido en un coro invisible que nunca parece cansarse. Y mientras escribo esto, sigo preguntándome si algún día dejará de seguirme, o si, sin importar a dónde vaya, siempre estaré acompañado por el murmullo persistente de mi historia. Me llamo Emiliano y tenía 16 años cuando todo esto comenzó. Vivía en Ciudad Juárez con mi papá, Gustavo, mi mamá, Lorena, y mis dos hermanas menores, Marta y Lola. Mi familia siempre ha sido muy unida. Mi papá trabaja como mecánico y es un hombre práctico, de esos que prefieren las soluciones simples y no andar buscando problemas donde no los hay. Mi mamá se encarga de la casa y siempre se asegura de que todo esté limpio y en orden, y mis hermanas, aunque todavía niñas, son un torbellino de energía y risas constantes. A mí me gustaba caminar por la ciudad, perderme un poco entre las calles del barrio después de la escuela. No es que fuera rebelde ni nada parecido, más bien me gustaba observar la ciudad como quien observa un cuadro. Cada calle tenía sus sonidos, sus olores, su ritmo propio.
Me gustaba notar cómo cambiaban los colores de las paredes, cómo el viento movía la basura y las hojas de los árboles, y cómo algunas casas permanecían exactamente igual que años atrás, como si el tiempo se hubiera detenido allí. Una tarde, después de salir de la escuela, decidí tomar un camino que normalmente no recorría. Había algo en esa calle que me llamó la atención, una casa abandonada que nunca había visto antes. La fachada estaba descuidada, la pintura descascarada y su jardín, lleno de maleza. Parecía que nadie lo había tocado en años. Pero lo que realmente me hizo detenerme fueron las cruces pintadas con pintura roja, en la puerta y en algunas paredes. No eran muchas, pero sí lo suficiente para que la casa se sintiera diferente, peligrosa, como si alguien hubiera querido advertir algo. Al principio quise ignorarlo y seguir caminando, pero la curiosidad me ganó. Me acerqué con cuidado, mirando el portón entreabierto y escuchando el sonido de mis pasos sobre la grava. Recordé algunas historias que mi papá me había contado sobre casas abandonadas en el barrio, sobre rituales extraños y personas que habían desaparecido. Pero eso no detuvo mi impulso de acercarme. Respiré hondo y empujé la puerta, que se abrió con un chirrido largo y desagradable. El aire adentro estaba frío, húmedo y olía a polvo y a madera vieja. Cada paso que daba hacía que el piso de madera crujiera bajo mis pies, y sentía un escalofrío que subía desde los pies hasta la nuca. En la penumbra, alcancé a distinguir un altar improvisado. Había velas apagadas, fotos amarillentas de personas que no reconocía y símbolos pintados en las paredes con una precisión extraña, como si alguien los hubiera hecho con cuidado y prisa al mismo tiempo. Me acerqué lentamente, intentando no tocar nada. Podía sentir que algo no estaba bien, pero al mismo tiempo no podía apartar la mirada de aquello. Fue entonces cuando escuché los pasos. Al principio pensé que era mi imaginación, pero luego se repitieron, suaves y medidos, alrededor de mí. Giré la cabeza, tratando de ver a alguien, pero no había nadie. El corazón me latía con fuerza, y mi respiración se aceleraba. Una mezcla de miedo y fascinación me mantenía paralizado. Sabía que debía salir de allí, pero algo en mi mente quería quedarse y mirar un poco más. Finalmente, el instinto me ganó. Di unos pasos hacia atrás y salí corriendo, casi tropezando con la maleza del jardín. El sonido de mis propios pasos me devolvió un poco de seguridad, pero el miedo no desapareció. Durante el camino de regreso a casa, sentí que alguien me observaba, que los pasos que escuché dentro de la casa seguían ahí, resonando en mi cabeza. Cuando llegué, traté de actuar como si nada hubiera pasado. Mi mamá estaba en la cocina preparando la cena, y mis hermanas jugaban en el patio. Mi papá me preguntó cómo había ido la escuela, y respondí con lo básico, sin mencionar la casa. Por dentro, sin embargo, algo había cambiado. Una sensación extraña, una sombra de miedo que no podía explicar, se había instalado en mí. Esa noche, mientras me acostaba, no podía dejar de pensar en la casa y en el altar. Cerré los ojos y traté de dormir, pero el recuerdo de los pasos y de la sensación de ser observado no me dejaba. No era solo miedo, era como si algo hubiera quedado conectado conmigo en esa casa, algo que ahora sabía que no desaparecería tan fácilmente. Los días después de haber entrado en aquella casa abandonada fueron los más inquietantes de mi vida. Al principio traté de convencérmelo a mí mismo. Solo fue mi imaginación, Emiliano. Nada pasó realmente. Pero pronto descubrí que no era así. Los pasos que escuché dentro de la casa no se habían quedado allí. Comenzaron a repetirse en mi propia casa. Al principio era apenas un ruido. Caminaba por el pasillo y sentía como si alguien estuviera detrás de mí. Un crujido leve en el piso que coincidía con mis movimientos, aunque mis hermanas dormían y mis padres estaban en otra habitación. Me detenía, conteniendo la respiración, y giraba la cabeza, pero no veía nada. Nada más que la penumbra del pasillo y los muebles que siempre habían estado ahí. Las noches se volvieron insomnes. Cada vez que intentaba dormir,
Los pasos aparecían de nuevo. Primero lentos, como si alguien caminara cuidadosamente, midiendo cada paso. Luego más rápidos, como si alguien estuviera recorriendo toda la casa buscando algo. A veces los escuchaba detrás de mi cama, y otras veces en la cocina, aunque yo estaba seguro de que nadie había entrado. Mi corazón latía tan rápido que sentía que se iba a salir del pecho, y el miedo se mezclaba con una desesperación que no sabía cómo nombrar. Y luego llegaron los sueños, pesadillas que no parecían simples sueños. Aparecía un hombre sin rostro. No tenía rasgos, solo un vacío donde deberían estar los ojos, la nariz y la boca. Lo veía parado en lugares cotidianos, al pie de mi cama, junto a la puerta del baño, detrás de las cortinas de la sala. Y siempre me observaba. En algunos sueños, intentaba gritar, pero mi voz no salía. En otros, corría hacia la puerta, pero ésta se cerraba sola y quedaba atrapado en la habitación. Cada despertar me dejaba empapado en sudor, con el corazón latiendo a 1000 por hora y la sensación de que no podía escapar de algo que me había elegido. Intenté explicarle a mi mamá lo que estaba pasando, pero solo me dijo que probablemente estaba demasiado cansado o que la escuela me estaba afectando más de lo que creía. Mi papá sugirió que tal vez solo estaba imaginando cosas, que los adolescentes a veces exageran lo que sienten. Mis hermanas ni siquiera notaban nada extraño. Seguían con sus juegos, despreocupadas y felices. Eso me hacía sentir aún más solo. Tenía miedo, y aunque estaba rodeado de mi familia, sentía que nadie podía entender lo que estaba viviendo. Durante el día, la sensación de ser observado no desaparecía. Al estudiar en mi cuarto, sentía que alguien estaba detrás de mí. Al caminar hacia la cocina, escuchaba un crujido detrás de la puerta. Al ordenar mis cosas, encontraba objetos ligeramente desplazados, como si alguien los hubiera tocado mientras no miraba. Todo se sentía demasiado real, pero al mismo tiempo imposible de explicar. Comenzaba a cuestionarme si estaba perdiendo la cabeza, si mi mente me estaba jugando una broma cruel. Había días en que me obligaba a mantener la rutina, fingiendo normalidad. Ayudaba a mi mamá a preparar la comida, hacía la tarea, salía a caminar con amigos, pero incluso en esos momentos, la sensación de que alguien me observaba estaba allí, constante, silenciosa, invisible. No era solo miedo, era una presencia que me recordaba que había cruzado un límite que quizá nunca debería haber cruzado. La casa abandonada ya no era solo un recuerdo lejano. Estaba conmigo, siguiendo mis pasos, metiéndose en mi vida diaria sin permiso. Empecé a notar que la oscuridad se volvía más intensa cuando estaba solo, que los espacios conocidos se sentían extraños y hostiles, y que cualquier sombra podía convertirse en esa figura sin rostro que me perseguía en mis sueños. Cada sonido, cada crujido de la madera, cada susurro del viento afuera de la ventana me hacía recordar la casa y las cruces rojas, y me hacía sentir que había algo que todavía no entendía, algo que me estaba buscando y que no me dejaría en paz. No había manera de ignorarlo, no podía fingir que no pasaba nada. Cada noche se volvía un desafío y cada día una lucha por mantener la calma frente a mi familia. Y mientras los pasos seguían, yo comprendía que mi vida, tal como la conocía, ya no volvería a ser la misma. Con el paso de los días, los sucesos extraños no solo continuaron, sino que parecían intensificarse. Los pasos dentro de mi casa se volvieron más claros, más definidos, y ya no solo los escuchaba por la noche. Durante el día, cuando estaba solo en mi cuarto estudiando, sentía como si alguien estuviera caminando detrás de mí, invisible, pero demasiado presente. Había instantes en que el aire parecía más denso, como si la habitación misma estuviera observándome, y cualquier pequeño ruido, el crujido de la madera, el golpeteo de un insecto en la ventana, hacía que el miedo se apoderara de mí por completo. Los sueños se transformaron en pesadillas casi insoportables. El hombre sin rostro aparecía ahora con más frecuencia y en lugares aún más familiares.
junto a la puerta de la cocina mientras mi mamá cocinaba, en la sala mientras mis hermanas jugaban, incluso en mi cama mientras intentaba dormir durante la siesta. Cada vez que lo veía, sentía un vacío en el pecho, un terror que no podía describir con palabras. No importaba cuántas veces parpadeaba o cerraba los ojos. Siempre estaba allí, observándome sin rostro, sin expresión, como si pudiera leer todos mis pensamientos. Un día decidí investigar más sobre la casa abandonada. Fui a la biblioteca del barrio y busqué en los archivos antiguos, Maré. Pregunté a algunos vecinos mayores que recordaban historias del lugar. Descubrí que la casa tenía fama de ser un sitio extraño, marcado por rituales antiguos y desapariciones que la gente del barrio prefería no mencionar en voz alta. Algunos decían que las cruces rojas eran advertencias de que el lugar estaba condenado o que algo oscuro habitaba allí. Saber esto no me tranquilizó. Al contrario, sentí que había tocado algo que no debía, y que de alguna manera había despertado la atención de esa presencia. Mi familia notaba que algo cambiaba en mí. Mi mamá me preguntaba si estaba enfermo o si tenía pesadillas, y yo solo podía decir que sí, sin entrar en detalles. Mi papá parecía preocupado, y aunque me aseguraba que todo tenía una explicación lógica, yo sabía que no podía ser solo imaginación. Cada sonido, cada sombra, cada crujido se sentía demasiado real. Incluso las risas de mis hermanas a veces me resultaban incómodas, como si fueran un recordatorio de que lo extraño estaba acechando justo detrás de la rutina normal. Los días se mezclaban con las noches en un ciclo interminable de tensión y miedo. Había momentos en que pensaba que podía acostumbrarme a la presencia, que tal vez era solo cuestión de ignorarla. Pero cada intento fallaba. Las sombras se alargaban más de lo normal. Los objetos cambiaban de lugar sin explicación, y, a veces, al caminar por la casa, sentía una mirada fija clavada en mí, aunque no hubiera nadie. Empecé a tomar precauciones que antes me habrían parecido ridículas. Cerraba las puertas con doble seguro, revisaba cada rincón antes de acostarme, encendía todas las luces posibles. Sin embargo, nada de esto parecía suficiente. La sensación de ser observado no disminuía. Era como si la presencia hubiera encontrado una manera de estar en cada rincón, invisible pero tangible, haciendo que cualquier espacio seguro dejara de existir. Al mismo tiempo, sentía una mezcla extraña de fascinación y terror. Quería entender qué había en aquella casa, por qué esa presencia me seguía, qué relación había entre el altar y los pasos que ahora formaban parte de mi vida diaria. Pero la respuesta parecía siempre fuera de mi alcance. Cada vez que intentaba acercarme a esa explicación, el miedo me paralizaba y me recordaba que había límites que quizá no debía cruzar. La rutina se volvió insoportable. Ir a la escuela, hacer tareas, comer con mi familia, todo estaba teñido de esa sensación constante de vigilancia. La normalidad parecía un disfraz que no podía sostener. Y mientras los días pasaban, comprendí algo que me aterraba aún más. No importaba cuánto intentara alejarme, la presencia me había encontrado, y parecía estar decidida a quedarse. Con el paso de las semanas, sentí que la presencia del hombre sin rostro se volvía cada vez más insistente. Ya no se limitaba a los sueños ni a los pasos dentro de la casa. Parecía acompañarme en todo momento, incluso cuando salía a la calle o estaba rodeado de mi familia. A veces, mientras ayudaba a mi mamá en la cocina, tenía la sensación de que alguien estaba parado detrás de mí, observando cada movimiento, cada gesto. Y cuando me giraba, no había nadie, solo un vacío que me hacía dudar de mi propia percepción. Mis pesadillas se volvieron casi insoportables. El hombre sin rostro aparecía en todas partes, junto a la puerta del baño, en la sala, sobre mi cama mientras intentaba dormir. En ocasiones parecía moverse más rápido, acercándose sin que yo pudiera ver cómo. Despertaba sudado, con el corazón latiendo desbocado, y la sensación de que algo estaba muy cerca, incluso cuando abría los ojos y mi habitación parecía vacía. Intenté buscar explicaciones,
Revisé la casa abandonada varias veces, pero nunca me atrevía a acercarme al altar. Cada recuerdo de aquella tarde me hacía sentir un escalofrío intenso. Recordaba el frío que me recorrió el cuerpo, el olor a polvo y madera vieja, y los pasos que escuché sin que hubiera nadie. Todo eso estaba ahora grabado en mi memoria, y parecía acompañarme, invisible, en cada rincón de mi vida cotidiana. Con mi familia, intentaba mantener la normalidad. Mi mamá notaba que algo me preocupaba y me preguntaba indirectamente si estaba bien. Mi papá me ofrecía consejos sobre cómo enfrentar el estrés, y mis hermanas seguían jugando como si nada hubiera cambiado. Pero yo sabía que no podía contarles todo, no podía explicarles lo que sentía sin que pensaran que estaba perdiendo la cabeza. El miedo que llevaba dentro era demasiado personal, demasiado profundo. Había momentos de silencio absoluto en los que podía percibir la presencia más claramente. Al caminar por los pasillos de la casa, sentía un peso invisible sobre mis hombros, una mirada que no necesitaba ojos para atravesarme. Incluso durante el día, cuando la luz del sol llenaba mi cuarto, esa sensación no desaparecía. Cada sombra, cada sonido extraño, me hacía volver a recordar la casa abandonada y el altar, y cómo algo había sido activado aquel día sin que yo pudiera detenerlo. A veces intentaba racionalizarlo. Tal vez era ansiedad, estrés, la imaginación de un adolescente, pero había cosas que no podían explicarse tan fácilmente. Objetos que cambiaban de lugar, pasos que resonaban sin que nadie estuviera allí, esa sensación constante de que no estaba solo. Todo indicaba que algo había entrado en mi vida, y no tenía intención de irse. Hoy, sigo escuchando los pasos de vez en cuando, aunque trato de ignorarlos. Siento que me observan, que me acompañan. No sé si son reales o producto de mi mente, y quizás nunca lo sabré. Algunas noches cierro los ojos y veo al hombre sin rostro parado en los lugares más cotidianos de mi casa, como si hubiera aprendido mi rutina y ahora formara parte de ella. La incertidumbre se ha vuelto parte de mí. No sé si alguna vez desaparecerá o si simplemente aprenderé a convivir con esta presencia invisible. Lo único que sé es que algo cambió en mí aquella tarde en la casa abandonada y que, de alguna manera, nunca podré regresar a la tranquilidad que sentía antes. Hay preguntas que no tienen respuesta y miedos que no se pueden nombrar, y quizá eso sea lo más aterrador de todo. La certeza de que hay cosas que no comprendemos, que nos siguen aunque no podamos verlas, y que permanecen con nosotros sin explicación, sin fin.